millones de dólares mensual. Esta organización fue el principio de un grupo que llegó a llamarse el Cartel de Medellín. Y yo tenía 20 años de edad y estaba viajando por todo el mundo, hablando con ministros de finanzas en Suiza, en Gran Caimán, en todas estas diferentes islas, y para mí el mundo estaba cambiando. En mi mente yo no estaba haciendo nada porque en ese momento no había ninguna ley en los Estados Unidos de lavado de dinero. La primera ley en los Estados Unidos de lavado de dinero fue una ley que salió en el año 1979 que se llamaba Operación Greenbacks, Operación Dólares, y fue los Estados Unidos en contra de Jorge Valdés. Y en el año, cuando yo empecé a viajar, de pronto un día yo fui a una fiesta. Y en esa fiesta yo vi a un juez federal que le daba unas sentencias increíbles por cualquier ofensa de droga. Y ese día lo vi yo oliendo cocaína. Lo más interesante para nosotros es que ninguno de nosotros usaba droga. Y cuando yo lo vi a ese hombre oliendo cocaína, yo me dije, si en el año 1966 no hay Dios, en el 1976 no hay moral en los Estados Unidos. Y no importa lo que haga. En el año 1977 yo llegué a ser la cabecilla y el distribuidor de toda la droga que entraba en los Estados Unidos del Cartel de Medellín. En el año 1977 yo manejaba entre 100 y 200 millones de dólares y ganaba de 3 a 4 millones de dólares personal. Tenía 21 años de edad. El mundo mío empieza a cambiar en una manera rapidísimo. Sin embargo, lo que era constante en mi vida, todo empieza a perder valor. No tenía valor amigos, no tenía valor mujeres, no tenía valor ninguna posesión. Para mí me encantaban los carros, pero cuando llega un momento en que mira y tienes $1 millón en carros y te dicen ¿cuál es lo más difícil que tú haces diariamente? Y yo digo, lo más difícil es despertarme y decidir qué carro voy a manejar hoy. Y cuando todo así empieza a perder valor, lo que era constante en mi vida era una madre que no aceptaba un centavo de su hijo. Una madre que no importara lo que el mundo dijera de su hijo, ella estaba convencida que su virgen iba a cambiar a su hijo. Una madre que cada vez que veía a su hijo le decía, mijo, lo que tú haces no le agrada a Dios. Lo que tú haces no le agrada a Dios. Yo pensaba que mi madre estaba loca, porque para mí no había duda ninguna que Dios no existía. En el año 1976 y 77 fue cuando el Cartel de Medellín empezó a crecer y llegó a ser la organización criminal, narcotraficante más poderosa del mundo. Y en ese momento, yo me acuerdo que en el año, cortamente después de eso, llega a mí uno de nuestros amigos y me dice, mira, el presidente de Bolivia quiere trabajar con nosotros. Y nos propone de que vayamos a Bolivia y en vez de traer un viaje al mes a los Estados Unidos, vamos a traer 3 viajes al mes. O sea, en vez de ganarte 3 millones de dólares al mes, te vas a ganar 21 millones de dólares al mes. Yo sé que 21 millones de dólares es demasiada plata hoy en día. Imagínense en 1976, cuando comprabas un Corvette por $3,000, cuando comprabas una mansión por $50,000. En ese momento dije, ahora sí voy a ser feliz. Porque aparentemente 3 millones no era suficiente, pero 21 millones de dólares sí me iba a hacer feliz. Decidí ir a Bolivia y cometí el error que nunca había hecho. Tenía una reunión yo con el general Somoza en Nicaragua y en vez de ir no había vuelo comercial en ese momento, me monté en el avión y chocamos en Panamá. Chocamos en Panamá y cuando nosotros chocamos en Panamá, que caímos presos, lo primero que vino fue a verme el fiscal general de la Nación. Y yo le dije 2 preguntas. Primero, ¿cuánto nos cuesta comprar la cocaína? Y segundo, ¿cuánto me cuesta salir de acá? Me mira y me dice, Jorge, la cocaína ya se vendió, salir de acá te cuesta a ti $500,000. A ti, 100,000 a cada uno de tus pilotos. Le dije, dame una llamada, en 2 días tendrás el dinero acá. Exactamente hicimos eso. Vino y me dijo, ya vas a salir mañana. Te vas a ir para Costa Rica. Yo había decidido que nos fuéramos para Costa Rica porque el presidente que acababan de elegir en Costa Rica, yo había pagado su campaña completa. Y en ese momento me dice el fiscal, te van a llevar a la ciudad de Panamá, va a estar el DEA de los Estados Unidos, te van a dar un poco de golpe para intimidarte, simplemente tú di tu historia, que tú lo que estabas era llevando armas para los sandinistas.
y no te preocupes que vas a salir. Nos llevaron a la ciudad de Panamá, nos pusieron en un cuarto y trajeron a un muchachito que medía más o menos este tamaño, pesaba unos 45 kilos, lo desnudaron y le pusieron un palo de escoba grandísimo por detrás. Empezó a sangrar por todas partes y nos miraron y dijeron, este tenía 50 libras de marihuana, ustedes tienen 500 kilos de cocaína, en el tiempo que un kilo de cocaína valía $75,000. Los pilotos lo primero que dijeron no solo era de que mi historia era mentira, que nosotros no estábamos llevándole armas a los sandinistas, que yo era narcotraficante, quizás el más grande en el mundo en ese momento, y también le dijeron que yo acababa de sobornar al fiscal general de la nación. Nos llevaron para un calabozo y por los próximos 30 días, sin darnos de comida, en una cárcel que hasta ya la derrumbaron, pero se llamaba La Modelo en Panamá, nos torturaron al punto que por 5 años después, cada vez que iba al baño a orinar, pasaba sangre. Vino Somoza, vino el general Noriega, lo sobornamos a él también y nos dejó ir. En el aeropuerto nos recogió un avión americano y nos trajo a los Estados Unidos. Me trajeron a los Estados Unidos, me dieron $7 millones en fianza, la fianza más alta en los Estados Unidos. Me encausaron de ser jefe de la organización de narcotráfico más grande en la historia del mundo en ese momento. Y yo acababa de cumplir 23 años de edad. Y yo me acuerdo ese día que yo entré a esa cárcel donde estaban todos los medios de televisión, los canales más importantes, 60 minutos, y decían que hielo corría por mis venas. Y a mí no me importaba lo que el juez dijera, no me importaba lo que los agentes federales, nada. Mi corazón había llegado a un punto en que se había endurecido tanto que yo no tenía misericordia con nadie. Pero sin embargo, nunca en la vida me olvidaré, pasando por el pasillo y viendo a mi padre y mi madre bajar la cabeza del bochorno tan grande que tenían, porque solamente habían venido a este país a darnos una oportunidad de trabajar y yo me había vuelto en un narcotraficante. Pero no importa lo que dijera la prensa, no importa lo que todo el mundo dijera, mi madre decía, mi Virgen cambiará a mi hijo. Me fui para la prisión, la gente dice que la prisión cambia a las personas, no, las prisiones no cambian a nadie. En ese momento, cuando yo me fui a la primera prisión que llegué, tenían una recepción para mí, tenían un pastel, comida, 60-70% de los que estaban ahí trabajaban para nosotros o para alguien que trabajaba para nosotros. Para mí ir a la prisión fue como unas vacaciones pagas. Salí de la prisión después de cumplir mi sentencia, con el mismo remordimiento y el mismo odio y la misma gana de vengarme. En la prisión seguí corriendo las operaciones del cartel. Pero dos cosas empezaron a pasar. El primer evento que pasó fue una noche, en este momento, en el año 85 en Miami, se formó un problema muy grande de que se unieron unos narcotraficantes con unos jefes de policía de homicidio y formaron un grupo y empezaron a secuestrar a las familias de los narcotraficantes. Entonces ellos pararían a mi mamá y le decían, señora, en un carro de policía hay un problema con su licencia, venga, y se la llevaban. Y si no pagábamos, pues la mataban. Y mataron a muchas personas. Entonces, tú te puedes imaginar la escolta que yo tenía todo alrededor de la casa de mis padres. En medio de la noche, un día a las 2 de la mañana, me llama uno de los guardaespaldas y me dice, Jorge, tú tienes que venir y ver lo que acaba de pasar. Ustedes no se pueden imaginar en ese momento qué significaba a mí a las 2 de la mañana escuchar que algo había pasado en casa de mis padres. La movilización de guardaespaldas, la movilización de gente, parecía que estábamos invadiendo a Irak. Porque lo que pasaba por mi mente es, o compraron a los guardaespaldas, o secuestraron a mi mamá, o secuestraron a mi papá, o qué es lo que está pasando. Llegamos allá y lo que había pasado es que mi madre, como todas las noches, ella salía a rezarle a la Virgen. Los guardaespaldas le decían, señora, nosotros podemos llevarle la Virgen adentro, usted rece con la Virgen, acompañe a la Virgen y después que termine con la Virgen, la ponemos en el patio donde usted la ha tenido 25 años. Mi madre, cabezona, decía que de ninguna manera iba a dejar eso. Y esa noche era como la 1 de la mañana y todavía estaba afuera rezando de que su Virgen y su Dios cambiaran el corazón de su hijo.
porque ella sabía que esa persona que su hijo había llegado a ser en ese momento no era la persona que ella había traído al mundo, y que ella sabía de que a través de todo ese mal, de toda esa podrición y de todo ese poder, su virgen podía cambiar el corazón de su hijo. Mi mamá decidió esa noche, cuando trataron de forzarla de que fuera para la casa, estaban pintando la casa de ella, y cogió un galón de pintura y la echó en el parabrisas de los carros de los guardaespaldas. Y yo me acuerdo esa noche que cuando yo llegué y vi lo que era, yo corrí lleno de furia, personas con ametralladora a todo alrededor de la casa, y entré y mi madre estaba en el cuarto rezando y era como las 2:30 de la mañana. Y dije: mami, ¿qué es lo que te pasa? Tú estás loca. ¿Tú no entiendes que lo que estás haciendo va a resultar que te maten o que yo mande a matar 100 personas? Y mi madre me miró en los ojos ese día con la calma más grande del mundo y me dijo: mijo, si yo muero, tú eres el que me mataste. Porque, mijo, lo que tú haces no le agrada a Dios. A mí me entró una furia por dentro que yo la miré y dije: mami, ¿por qué sigues con esa estupidez de que Dios no existe? ¿Dónde estaba Dios cuando te dejaron en Cuba por 1 año y medio y nosotros vinimos a los Estados Unidos a pasar hambre? ¿Dónde estaba Dios cuando tú llegaste y tenías cáncer en la garganta y estuviste en cama por 3 años? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tuve que ser esposo, padre y todo a mis hermanos a la edad de 10 años? Mami, Dios no existe. ¿Tú necesitas a Dios? Yo te voy a enseñar. ¿Qué puede hacer Dios? Querer lo que quiera, yo también. Comprar lo que quiera, yo también. Dios tiene el poder de vida y muerte, mami, yo también. ¿Tú sabes qué? Yo soy Dios. Y lo triste fue que llegó un punto en mi vida en que verdad yo creía que yo era Dios. Y no era porque un día me levanté y me miré en el espejo y dije: ¡ay, Dios mío, qué hermoso tú eres! Debe ser que Dios parece como tú. No, es que la sociedad, en vez de decirme que lo que era un narcotraficante, que lo que era un perverso, que lo que era las cosas más horrorosas del mundo, no, me halagaban, me levantaban, me idolatraban y me hacían sentir como Dios. Pero mi madre nunca se rendía. Después de ese evento, como a los 3 meses, yo iba a California todas las semanas, y ese día yo me recuerdo que era un martes y yo me levanto, me sentí de lo más bien, desayuné y me fui para el avión, y cuando fui a montarme en mi avión empecé a vomitar y empecé a vomitar y a vomitar. Entré a la terminal y me empezó a dar diarrea y estaba que me salía por todo, hasta por las orejas me salía casi. Y yo me acuerdo que yo le digo a mi guardaespaldas: mira, Eduardo, era mi mano derecha, yo no puedo ir, vete tú porque voy a vomitar en ese avión, vete tú y yo voy la semana que viene. Él me dio un beso, mas nunca lo vi. Mas nunca lo vi porque había un contrato en mi vida y lo mataron. Yo no llegué y lo mataron a él en vez de a mí. No es que había un contrato en mi vida. Todas las mañanas yo me levantaba, yo me acostaba con una 9 milímetros debajo de mi almohada y una ametralladora Uzi al lado de mi cama. Lo triste de esto fue que ese contrato vino de alguien que yo ayudé a criar su familia. Pero yo me acuerdo que ese día, cuando fuimos a enterrarlo, su hijita tenía 2 años y medio. Yo la había bautizado hacía 6 meses. Y me dice: padrino, mi papi se fue con Cristo. Y fue la primera vez en mi vida, desde octubre 11 de 1966, que las lágrimas salieron de mis ojos. La primera lágrima que salió de mis ojos fue porque me dije: primero, si hay un Cristo en este mundo, lo que estamos haciendo no nos va a llegar allá. Pero peor que eso, cuando mi hijita de 2 años le va a decir a alguien que su papi se fue a estar con Cristo y nunca la fuera a ver. Porque, hermano y hermana, yo estaba convencido diariamente que salía de mi casa que ese día iba a morir. Y lo más triste de todo es que dentro de mi alma, el vacío tan grande en mi vida, aunque era un hombre que tenía que presidentes se arrodillaran de uno, el hombre que salía con la supermodelo más bella del mundo, el hombre que tenía una flota de aviones, de carros, que vivía en una mansión de $15 millones en ese año, donde todos los lugares que salía agua eran de oro. ¿Cómo era posible que ese hombre, lo que más deseaba en la vida era la muerte? Porque el vacío es tan grande que en mi vida, si eso es todo lo que el mundo tenía que ofrecer,
yo no tenía razón por qué vivir. Eso me tomó muchos años de mi vida